Bueno, seguimos estudiando entonces nuestro libro de Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 5. Dice así: Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Señor, una vez más clamamos por tu intervención, por tu bendición en esta reunión, con esta palabra, Señor, que tú nos estés hablando, estés alimentando a tu iglesia, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos ser una vez más transformados por tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la película de Avengers, específicamente Infinity War, los Vengadores que tiene este mundo, sus héroes se enfrentan contra el tal famoso Thanos. Pero en su primera pelea, podríamos decir, de alguna manera ellos pierden ante este villano. Thanos consiguió el famoso guante con las gemas del infinito y había conseguido su cometido de hacer desaparecer la mitad del universo. Pero lo particular de esto es que en una parte de la pelea que se está librando, donde ellos aparentemente pierden, el Doctor Stranger, se detiene por un momento, hace sus artilugios y puede ver miles de futuros posibles, y en uno de ellos, solo en uno de ellos, vencían a este despiadado con el sacrificio de Iron Man luego de librarse una gran batalla. De alguna manera, su mensaje era que ellos podían elegir su destino o llevar a cabo su objetivo acomodando las cosas y las acciones para que todo se lleve a cabo y se cumpla y desemboque en ese futuro de victoria. Debían viajar en el tiempo, a conseguir cosas, esto, lo otro, para que ese futuro donde ganaban se cumpliese. En nuestros versículos vemos también una gran batalla que se estaba librando, o la batalla más importante que se podía librar en todo y por todos los tiempos, de alguna manera, el bien contra el mal. Y batalla, en todo el tiempo que la mencione, debemos tomarla entre comillas, porque al contrario de lo que muchos piensan, esta batalla, la batalla que está librando nuestro Señor contra Satanás, contra el mundo y contra el pecado, no es de igual a igual, como alguien que está poniendo resistencia y tienen que llegar a alguna forma, manera, artilugio, destreza, organización o lo que fuese para dar con la victoria. Esto era algo que debía suceder indudablemente. Ya estaba delineada en la historia cómo iba a suceder, cuándo iba a suceder y por mano de quién iba a suceder. Entonces, esta aparente lucha en realidad no era más que el propósito perfecto del Señor.
Entonces no era una batalla como que el bien estaba peleando contra el mal como dos potencias que se chocan, sino es la historia de una batalla que ya ha sido ganada en la eternidad. Por eso su victoria, la victoria del Señor, del bien podríamos decir, nunca estuvo en tela de juicio. No hubo ningún momento donde se haya dudado que este era el fin, simplemente era una certeza que necesitaba transcurrir el tiempo para que se lleve a cabo y todo se cumpla tal y como estaba detallado y especificado por el Señor. Fíjense, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Desde este momento el Señor nos revela aquí en la palabra lo que ya había decidido, lo que ya había sucedido en la eternidad, pero ahora se debía cumplir en la línea del tiempo donde estamos viviendo. Antes de la fundación del mundo, la victoria ya estaba concretada. La victoria era algo inminente. Solamente debía acontecer todo lo que debía acontecer, pero era algo que se mantiene durante toda la Biblia. Cristo es el que vence por los siglos. Así que el pecado no agarró por sorpresa a Dios en una batalla que ahora habría que librar de igual a igual, sino que era algo que el Señor sabía, algo que el Señor ya había planificado su victoria y iba a suceder tarde o temprano. Pero sabemos ahora que los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los líderes, los principales, buscaban la destrucción de Jesús y iban a llevar a cabo su plan. Mateo 12:14. Pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podrían destruir. Estos hombres, hace muchos capítulos atrás, hace muchos meses atrás, en cuanto se está narrando esta historia, ya tenían el deseo y la intención de destruir a Jesús. Ya había nacido en sus corazones esta maldad para hacer con Jesús, pero todavía su plan no se había llevado a cabo. Y es aquí entonces donde vemos por primera vez cómo ellos, en su deseo inamovible de destruir a Jesús, se empieza a concretar. Y ahora, por las palabras de Jesús, vemos que iban a conseguir la victoria de esta batalla. La pregunta será entonces, ¿ellos fueron los vencedores o no? Así que vayamos a nuestro texto para poder responder esta pregunta. Jesús ya está culminando o terminó todas sus enseñanzas, las advertencias de lo que debía ocurrir, cómo iba a ocurrir, qué debían esperar, las instrucciones que ellos tenían que llevar a cabo para que todo lo que iba a pasar sea lo menos doloroso posible, lo menos lastimoso posible, lo que nosotros podemos llamar una gran escatología, las cosas futuras y finales que acontecerán, que Jesús había predicho, y lo que él ya había anunciado con anterioridad a sus discípulos como algo que iba a pasar en el futuro. Más adelante decía él, me entregarán a mis enemigos, ellos van a matarme, me crucificarán y al tercer día resucitará. Y esto era algo futuro. Esto era algo que Jesús iba anunciando, pero ahora en estos versículos Jesús pone
fecha exacta de cuándo iba a ocurrir. Dentro de 2 días sucederá lo que les vengo anunciando hace tiempo. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era algo que iba a acontecer. No sabemos cuándo, no sabemos cómo en este momento, pero ahora ya es revelado. Dentro de 2 días va a suceder. Esto estaba aconteciendo un martes. Jesús estaba dando ya este anuncio con día específico, donde jueves Él iba a ser entregado para el viernes ser crucificado y resucitar al tercer día, lo que conocemos hoy como la Semana Santa. Y realmente esto ya no se vuelve una novedad para nosotros. Sabemos lo que son las Pascuas, que conmemoramos y celebramos estos días. Pero estos versículos esconden a simple vista un detalle increíble. Si bien podemos entender todo lo de la Pascua, todo lo de los sacrificios que tuvo en cuenta para que el Señor gane nuestra salvación, no está apuntando ahí. Y eso es lo importante a destacar. El mismo que tiempo atrás Jesús había declarado que estas cosas le iban a suceder, la entrega y su muerte, ahora, como dijimos entonces, está poniendo esa fecha donde va a suceder. Sabemos también que Jesús era Dios encarnado con un propósito claro, pero de nuevo, pese a cómo termina todo esto, los detalles aquí nos dejan un mensaje de seguridad, paz y confianza de maneras eternas. Un mensaje que, si prestamos atención, se ha repetido por todo el libro de Mateo. Un mensaje, y este mensaje es que todo lo que sucede es porque así lo decretó Dios. Jesús podía dar estos anuncios conociendo el futuro, no solo porque lo sabía, sino que Él mismo había decretado que así suceda. Entonces no había otra cosa, no había otra historia, no había multiverso para que se den muchas historias al mismo tiempo, sino que era un futuro que Dios mismo había decretado, alineado y desarrollado para que todo pase perfectamente como Él había dicho que debía pasar. Entonces Él sabía muy bien que esto iba a acontecer. Y este es el mensaje de gran ánimo. Todo lo que sucede en cada una de nuestras vidas es el plan perfecto y detallado por Dios para cada uno de nosotros, que en conjunto se vuelve su perfecta voluntad en toda la tierra. Solo basta con leer detenidamente la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de manera cronológica y veremos una sola historia que se va desarrollando por todos los libros, todos los capítulos y los versículos. La historia de Dios sobre la humanidad. Con una precisión, con unos detalles que asombran de tal manera que la única forma de entenderlo es aceptar que Dios fue quien la decretó y por ende tal cosa sucederá. Lo que muchas veces algunos dicen casualidad no es más que la voluntad perfecta de Dios. Justo pasó esto, justo apareció, justo se dio todo para que suceda. En realidad,
Eso entonces para nosotros se traduce, es la perfecta voluntad de Dios llevándose a cabo. Entonces, no es algo que está pasando aleatoriamente, sino son hechos específicos acomodados por Dios como dominós que van cayendo uno tras otro perfectamente, y todo se va dando en tiempo y forma tan exacta y tan precisa que solamente Dios podría hacerlo. Todo está determinado de tal manera que hasta nuestro pecado, nuestra maldad, en libertad para responder y decidir, están aún contemplados en sus planes, pero que Él no es el autor del pecado, lo sigue aborreciendo porque es un Dios santo, pero esto también está dentro de lo que Él ha decretado. Isaías 46, 9 al 10. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Efesios 1 del 11 al 12. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme a su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Salmos 2:4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, y el Señor se burla de ellos. Salmos 33:10. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. 11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Por ende, concluimos en Santiago 4:15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, ¿por qué podemos decir todo esto? Hemos entendido que es el Señor el que tiene el poder, la autoridad y la soberanía para hacer todo conforme a lo que Él quiere hacer, perfectamente como Él quiere hacer. Así que ahora encontremos esto en nuestros versículos de hoy. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, y si saltamos al versículo 3, lo podemos ver. Entonces, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Lo ven? Ellos ya habían planeado esto, ellos ya maquinaban y deseaban destruir a Jesús desde hace mucho tiempo, pero no lo pudieron lograr porque Jesús todavía tenía cosas que hacer. Su voluntad no era la que era la de ellos, sino que sus tiempos eran otros tiempos. Y por más que estos hombres hace mucho querían atraparlo y destruirlo, Jesús dijo, hasta que yo no termine de decir todas las palabras que he venido a decir, no pasará lo que ustedes desean hacer. Jesús teniendo el control de las cosas. Y fíjense, versículo 4, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Y escuchen, aquí está, pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Ellos estaban planificando por su parte de que este plan se dé después de la fiesta
de las Pascuas. Ellos decían, bueno, hay mucha gente, hay muchos seguidores de Jesús, hay muchos que son sus discípulos, le creen, le siguen, lo han proclamado como rey, el hijo de David. Entonces, dejemos que pasen las Pascuas. Próxima semana, cuando la ciudad esté tranquila, cuando ya no esté abarrotada, cuando las personas hayan volvido a su ciudad, ahí libremos este plan para que en el anonimato los sorprendamos y hagamos lo que queremos con él, matarlo, cuando pasen las fiestas. Pero ¿saben? Jesús había dicho, no, dentro de 2 días. Ellos en sus deseos, queriendo hacer su voluntad, querían hacerlo después de la Pascua. Pero el Señor, nuestro Dios encarnado, en plena Pascua dijo, allí sucederá. En el tumulto de las personas, donde estén todos, donde me vean todos, donde todos tal vez deseen crucificarme, allí pasará. No cuando ellos deseen, sino cuando yo digo que debe suceder. ¿Se dan cuenta? Esto para nosotros es exactamente lo mismo que para estos fariseos, estos líderes. No es lo que queramos, no es lo que digamos, ni mucho menos lo que declaremos, sino lo que haya declarado nuestro Señor Jesús. Eso y solo eso va a acontecer. Por esto también vemos tan malvada esta práctica donde muchas personas creen que tienen el poder y la autoridad para decretar que pase lo que ellos quieren, esperan y desean, como que si de alguna manera pueden obligar o torcer el brazo de Dios para que Él haga lo que ellos quieren. Hacer eso los vuelve tan malvados como estos mismos líderes que asesinaron a Jesús. Es el mismo deseo, es el mismo espíritu, hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Ellos decían, cuando pase la Pascua lo haremos. Decretamos que en una semana lo tendremos en nuestra mano, para darse cuenta que sucedió tal y como Jesús dijo que iba a suceder. Entonces, si usted es de los que piensa así, debería arrepentirse de este tan grande y malvado pecado y aceptar el señorío del Señor con su voluntad perfecta para su vida. Alinearse en ella y decir, como leíamos en Santiago, si Dios quiere, haremos o no haremos. Pero este mensaje, con todo esto, dijimos que es un mensaje de aliento para nosotros, un mensaje de paz. Y poniéndome a pensar, seguramente a usted también alguna vez le ocurrió donde después de haber pasado el tiempo, se recriminaba usted mismo diciendo, qué tonto, hubiera dicho tal cosa, qué bárbaro, no me di cuenta que podía responder de tal manera, qué insensato, hubiera ido a tal lado y me evitaba todo este problema, hubiera hecho caso. Y tal vez todo esto no sucedía si tan solo decía unas palabras diferentes, si tan solo tenía la respuesta a esa pregunta, si hubiera actuado distinto, si no hubiera estado en ese lugar o si hubiera estado en ese lugar. Y todo esto se vuelve como una tortura para millones de personas en la tierra que no pueden volver el tiempo atrás,
Por ende, no tienen el poder para cambiar las cosas que sucedieron tal y como sucedieron. Nadie sabe cómo responder, qué decir o qué hacer. Nadie sabe en qué futuro me va a ir bien para hacer de tal o cual manera. Nadie sabe dónde, en qué universo, multiverso soy exitoso. Nadie sabe de qué manera o cómo esta batalla que estoy librando la ganaba más fácil o menos fácil, conociendo todas las opciones como aquel héroe. Pero nuevamente, tranquilo. Esto debería traer descanso a tu alma y conciencia. El Señor tiene el control de todas las cosas. Es el Señor el que maneja los hilos. Entonces debemos descansar en esto. Lo que pasó, pasó. Lo que no hicimos, no hicimos. Lo que hicimos, hicimos. Pero eso también estaba dentro de la perfecta voluntad del Señor. Entonces simplemente confíe en ese Dios, sin que sea una tortura para usted lo que haya hecho o no en el pasado, pensando que pudo ser distinto. No hay otra historia. La historia es una sola y es como Dios la planificó. Que no sea ya una carga para usted lo que hubiera o no podido decir o hacer. Dios lo planificó así. Sea bueno, sea malo, eso estaba dentro de los planes del Señor. Hace tiempo atrás, años atrás, falleció una mujer, una señora que yo apreciaba muchísimo, de tal manera que yo le decía mamá a ella, cuando claramente no era mi mamá. Y tiempo atrás yo pensaba y decía, bueno, voy a ir a visitarla. Hace tanto tiempo no la veo. Lo último que ella supo de mí y de mi vida fue que era un joven descontrolado, descarriado, con muchos vicios a cuesta, donde la vida no era buena para mí. Entonces yo decía, quiero que me vea, quiero que vea lo que soy ahora, quiero que vea lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo me ha rescatado y me ha salvado, me ha dado una familia con hermosos hijos. Quiero que ella los conozca. Y claramente todo esto solo quedó en una idea, porque luego ella fallece y esto de alguna manera llevó dolor y culpa a mi vida, que podía llegar a haberme consumido, pero solo entender que así el Señor lo quiso es lo que me debe dar paz y consuelo a mí y a cada uno de ustedes en situaciones similares. ¿No ha visto mi futuro? ¿No han visto mi bendición? ¿No ha visto mi familia? Pero el Señor así lo quiso. Y donde quiera que esté ahora, nada cambiará lo que pude hacer o no. Ese era el plan perfecto de Dios. Todos podemos tener grandes planes y muy buenos planes que tal vez no pudimos concretarlo o no vamos a concretarlos. Pero tranquilo, esa también es la perfecta voluntad de Dios. Creo que a muchos nos tocó ver partir a un ser cercano, apreciado, al que tal vez decíamos y teníamos la intención de hablar del Señor, como esta mujer a quien yo amaba, y hablarles
más tal vez del Señor si ya lo hemos hecho, hasta que ellos puedan responder en fe, que lleguen a los pies del Señor. Y nos encontramos que muchas veces no sucedió así. Tranquilo, esa también ha sido la perfecta voluntad del Señor. El mensaje de hoy entonces es para darnos esa tranquilidad y despojarnos de toda esa culpa que nos puede llegar a consumir por creer que podíamos hacerlo distinto cuando todo pasa perfectamente y detalladamente porque el Señor así lo quiso. Tal vez podía decir una cosa más precisa en el momento exacto, tal vez podía hacer un poquito más y tal vez así lo conseguía. Tranquilo, esa también es la voluntad del Señor. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. A diferencia de las películas de fantasías, no existen varios futuros. No existen otras historias, no existen multiversos donde ocurren las cosas de manera distinta. Solo existe una historia, la historia de Dios, donde todos estamos caminando y formando parte, pero la batalla ya está asegurada. Cuando nos alineamos entonces a ella, es que ahora todo cobra sentido, es donde Romanos 8:28 cobra sentido. Cuando oramos por ella, es cuando el Señor responde, porque es en su voluntad y no en la nuestra. Hoy, mi deseo entonces es que pueda ver esta enseñanza y traiga paz, tranquilidad y confianza. Tranquilo, todo está marchando conforme a lo que el Señor quiere. Y si amas al Señor, eso también es lo bueno para tu vida. Que la culpa no sea ya algo que te opresione y quiera quitarte todo lo que el Señor nos ha dejado. El Señor no se olvidó de ninguno de nosotros. El Señor está haciendo todo lo perfecto en nuestra vida si es que lo amamos. Todo ayuda para bien. Quites entonces de encima ese sentimiento de agobio. Estamos exactamente donde Dios quiere que estemos en este preciso momento. Confiemos en Dios. No hay una mejor versión tuya si hubieras hecho esto o aquellos. Estamos exactamente donde Dios quiere que estemos en este momento. Y esto es lo bueno y agradable para nosotros. Y también, entonces, este mensaje debería llevar a evitar que nosotros nos enojemos contra Dios pensando que a otros bendijo más que a mí, que a otros benefició más que a mí y de mí se olvidó. El hermano tiene auto, tiene casa, le va bien, un buen trabajo, un buen sueldo, ¿y yo? Al hermano le sale todo bien y yo no dejo de caer en una y en otra, me vivo equivocando. ¿El Señor tiene favoritos? ¿El Señor bendice a otros más que a mí? Estamos exactamente donde Dios quiere que estemos cada uno de nosotros. Entonces, confíe.
en lo bueno y en lo malo. Confíe, eso es lo perfecto para Dios en nuestra vida. Pero, como todas las cosas, siempre hay un pero. Esto no exime a nadie de la responsabilidad que tiene ante Dios. Como hemos dicho, el Señor usa aún a Satanás para llevar a cabo su perfecta voluntad, pero Satanás será destruido por su maldad. Todos y cada uno de nosotros pecamos libremente si así lo deseamos y tendremos las consecuencias por dichos actos. Pero para el Señor aún esto sigue siendo su perfecto plan. Pero para nosotros esto podría ser consecuencia que no deseamos. Mi responsabilidad no es quitada por la perfecta voluntad del Señor. Génesis 45, versículo 4 al 8. Y aquí vemos un claro ejemplo. José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Todo lo malo que podía esperar José sucedió en su vida. Sus propios hermanos, por envidia tal vez, lo vendieron para que sea esclavo en un desierto. Ahora pues, dice José, habiendo entendido la voluntad del Señor, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años más en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Este se transforma ahora en un doble mensaje. Si usted está caminando bajo la perfecta voluntad del Señor, si usted vive tratando de agradarlo, siguiendo tal vez torpemente al Señor, como somos pecadores, inútiles, débiles, el Señor hoy nos dice: tranquilos, todo ayuda para bien, confía. Aunque otros planeen el mal y hagan el mal sobre ti, cualquiera sea, Él lo puede transformar para bien. Es más, Él nos dice que será para nuestro bien. Hará que su fin siga siendo y termine en su perfecta voluntad. Así que descanse en eso y no se torture más. Pero si usted está viviendo una vida desordenada o incluso una vida sin Dios, tendrá también su consecuencia. Los hermanos de José, estos líderes que estaban entregando a Jesús, ellos decidieron hacer lo malo y tuvieron su consecuencia. Pero Él, nuestro Señor Jesús, Él usará aún esa maldad, esos pecados para llevar a cabo sus planes, pero el que haga lo malo no se librará de las consecuencias. Por eso también este mensaje, aparte de ánimo, paz y confianza en nuestro Señor, es un llamado al arrepentimiento.
Dejemos nuestra mala manera de vivir, dejemos de querer eliminar a Dios de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestra voluntad, de la faz de la tierra, para aceptarlo, pedirle perdón y hacer ahora lo que Él quiere que hagamos. Porque si no, si nos interponemos en su camino, seremos destruidos como todos aquellos que quisieron ir en contra de la voluntad del Señor. Todo lo que Él quiere, Él diga, sucederá como y cuando Él quiere que suceda. Mejor ser sus discípulos, aquellos que hacen la obra de su Señor, que volverá a buscar como buenos siervos y fieles, a ser sus enemigos que quedarán en la condena eterna, sufriendo en el lloro y crujir de dientes. Hoy es el llamado a dejar de resistirnos al Señor, dejar de resistir los planes de Jesús, aceptarlos y vivir confiados y en paz, aceptar su verdad para tener su seguridad, no las nuestras, la seguridad que nos dice todas las cosas ayudan para bien, o vivir conforme a aquellos infractores que viven esquivando la justicia para no recibir lo que merecen, pero tarde o temprano sucederá. Capítulos anteriores nos dejó más que claro que Cristo volverá y separará sus ovejas de las cabras. Un día nadie podrá escapar de este juicio. Solo habrá dos sentencias: culpable por interponerse ante los planes del Señor, o inocente por tratar con todas nuestras fuerzas de que su voluntad sea la misma acá en la tierra como en los cielos. No hay un futuro donde alguien pueda librarse del Señor. No hay un futuro donde alguien se pueda salir con la suya. Esta guerra, esta batalla ya la ganó el Señor. Si estamos en Él, con Él, entre los de su ejército, somos más que vencedores. Si no, ya hemos sido condenados. Así que hoy deberíamos llegar al arrepentimiento por aquello que no hicimos y no deseamos hacer conforme a la voluntad del Señor, para alinearnos y poder vivir con esa paz, esa confianza que el Señor es el quien dirige nuestros pasos. Hoy podemos vivir confiando en el Señor o huyendo de Él, pero el fin llegará. Y así como predijo que dentro de 2 días su entrega, luego su muerte y su resurrección iba a acontecer, y que ocurrió indudablemente, también dijo que volverá y todos serán juzgados ante el trono del juez justo. ¿Cuál entonces será nuestro veredicto? Simplemente debemos poner nuestra confianza en Jesús. Solo en Él hay paz, libertad, certeza, plenitud de gozo, como no la hay en este mundo. Si no, va a empezar a vivir el sufrimiento que le va a reparar toda su eternidad.